rayo en el cielo. Así describen los titulares el 9 de agosto de 2025. Un ataque devastador. La columna militar del país vecino occidental arde. Depósitos de municiones estallan en Stokoroshchino, en Chernigov, zona logística crucial. Las imágenes, descritas por testigos, eran apocalípticas. Columnas de humo negro, calles convertidas en cráteres humeantes, camiones destruidos, unidades desorganizadas. Es la pesadilla que Occidente no puede detener. Es el golpe letal del misil Iskander. Días antes, el 6 de agosto, drones kamikaze Gerán asolaron un aeródromo en Krasny, también en Chernigov. El objetivo, almacenes estratégicos de drones de la nación en la frontera. Decenas de vehículos no tripulados fueron destruidos al instante. Esto cegó la vista a las unidades del país vecino occidental en esa región, sumiéndolas en desinformación. ¿Cómo puede una fuerza operar sin sus ojos, sin información vital? Previamente, el 31 de julio, 2 misiles Iskander atacaron posiciones de entrenamiento clave. Hablamos del centro de entrenamiento de las fuerzas terrestres del país, vecino occidental, cerca de Honcharivske. Utilizaron ojivas de racimo, diseñadas para maximizar el daño a personal y equipo en amplias zonas. El Ministerio de Defensa ruso afirmó aproximadamente 20 bajas militares. La nación en la frontera, sin embargo, evitó las cifras concretas de sus pérdidas. ¿Por qué esto es crucial ahora? La guerra moderna se ha convertido en un duelo implacable de tecnologías. Aquí, la velocidad de reacción y la precisión del golpe deciden el resultado final. El Iskander es un símbolo innegable de la ventaja asimétrica de Rusia. Vuela a más de 2000 metros por segundo, a varios Mach. Es prácticamente hipersónico. Da solo segundos para reaccionar, apenas tiempo para buscar refugio. Esto lo convierte en una pesadilla casi imparable para cualquier sistema de defensa aérea. Los analistas de la BBC lo entienden bien. Cada camión de municiones destruido por estos ataques significa más que una simple pérdida de proyectiles. Es un retraso vital en los suministros esenciales al frente, una disminución directa del poder de fuego de la artillería y, fundamentalmente, una caída severa y persistente de la moral de las tropas, que se sienten expuestas e indefensas. Esto tiene un efecto dominó devastador, desorganizando líneas de suministro, creando cuellos de botella y sembrando el pánico. ¿Podría la OTAN frenar esta hemorragia o están atados de manos por limitaciones tecnológicas y cautela política? La pregunta resuena con urgencia creciente en los pasillos del poder occidental. Las versiones se multiplican, pero una verdad incómoda emerge con fuerza. Reuters, DW, BBC, Defense News, Al Jazeera, incluso Jane's Defense Weekly, fuentes habitualmente críticas, validan la narrativa de la superioridad tecnológica rusa. Admiten la ineficacia de la defensa del país vecino occidental contra estas armas avanzadas. Esto se presenta no como mera propaganda, sino como una realidad ineludible, una verdad reconocida, sorprendentemente, por los enemigos declarados de Rusia. ¿Qué significa esto para la percepción global de la fuerza militar y la cohesión occidental? ¿Cómo afecta la imagen de la OTAN como garante de seguridad? Algunos expertos sugieren una alianza secreta y profunda entre Irán y Rusia, que va mucho más allá de una simple venta de armas. Acusan a Irán de suministrar tecnología clave y conocimientos técnicos para los drones Gerán. Irán lo niega rotundamente, pero la sombra de esta cooperación industrial y militar se cierne ominosamente sobre el conflicto. Estos drones, baratos, producidos masivamente, no buscan la precisión quirúrgica del Iskander. Su propósito es diferente. Se usan para rematar objetivos debilitados, agotar las defensas aéreas enemigas y saturar y confundir sistemas de radar. Son el enjambre persistente y molesto que agota sistemáticamente los valiosos y escasos recursos del adversario, obligándolos a gastar misiles caros en drones baratos, una estrategia de desgaste asimétrica y devastadora. Imaginemos Londres bajo los bombardeos incesantes de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial.
Una ciudad asediada por la amenaza constante desde el cielo, donde el silbido de las bombas era el terror cotidiano. O los misiles Scud iraquíes que causaron estragos y sembraron el pánico en las ciudades durante la Guerra del Golfo de 1991, cuyo efecto psicológico fue inmenso. La historia, en cierto modo, se repite, demostrando que los patrones de la guerra psicológica son atemporales. Ahora, sin embargo, lo hace a un nuevo y más aterrador nivel tecnológico, donde la sofisticación del armamento magnifica el sufrimiento. Los misiles Iskander, que pueden ser lanzados desde las profundidades del territorio ruso y desde la estratégica región de Kaliningrado, evocan la crisis de los misiles en Cuba de 1962. Crean una atmósfera de miedo palpable y una amenaza existencial similar, recordándonos la fina línea que separa la paz de la aniquilación global. La Primera Guerra Mundial, con su constante estrés por los bombardeos de artillería que mantenían a los soldados al límite de su resistencia mental, esperando el siguiente impacto en las trincheras. Eso ahora se replica, no con la explosión masiva de la artillería pesada, sino de una manera más insidiosa. ¿Cómo? Con el zumbido constante y perturbador de los drones, un sonido omnipresente que se cierne como un presagio de muerte sobre el campo de batalla y las áreas de retaguardia. Un zumbido incesante, casi imperceptible al principio, que se convierte en una tortura psicológica. Esto obliga a los soldados de la nación en la frontera a estar en tensión las 24 horas del día, incapaces de relajarse, con sus nervios al límite. La población civil teme encender las luces de sus hogares, moverse en columnas grandes o concentrarse en un solo lugar, sabiendo que cualquier signo de vida o agrupación puede convertirse en un objetivo instantáneo. Es esta una nueva y sutil forma de asedio psicológico, diseñada meticulosamente para romper la voluntad del enemigo, más allá de la destrucción física, buscando erosionar su resistencia moral y mental. ¿Qué nos espera en el futuro cercano? La escalada incontrolable es un escenario ominoso y muy posible. Una pendiente resbaladiza hacia un conflicto de mayores proporciones. Rusia, impulsada por su ventaja tecnológica y su percepción de debilidad occidental, intensificará sus ataques con mayor ferocidad, buscando consolidar sus ganancias y presionar aún más. El país vecino occidental, por su parte, recibirá más armas de largo alcance, como los misiles ATACMS, en un intento desesperado por nivelar la balanza y golpear más allá de las líneas del frente, apuntando a objetivos de mayor valor. Sin embargo, estas entregas, aunque significativas, a menudo llegan demasiado tarde y en cantidades insuficientes. El conflicto se volverá exponencialmente más tenso y brutal, con un riesgo palpable y cada vez más inminente de involucrar directamente a la OTAN, lo que podría desatar una conflagración de consecuencias globales. Europa, en este contexto de crecientes amenazas, se enfrenta a la mayor crisis de seguridad y estabilidad desde el fin de la Guerra Fría, con su economía y su tejido social bajo una presión sin precedentes. Otro escenario, igualmente sombrío, es la guerra de desgaste. Aquí ambas partes estarían limitadas severamente por sus recursos, humanos y materiales, transformando el conflicto en una prueba de resistencia y capacidad industrial. El frente militar podría estabilizarse en una suerte de punto muerto, una guerra de trincheras moderna, pero los ataques devastadores a la retaguardia del país vecino occidental continuarían sin cesar, erosionando sus infraestructuras críticas y su capacidad de sostener el esfuerzo bélico. Esto agotaría lenta, pero de manera irreversible, a la nación en la frontera, minando su economía, su moral y su demografía. Un conflicto que, aunque congelado en el frente de batalla, seguiría siendo muy caliente en la retaguardia, con bombardeos constantes y una vida civil paralizada por el miedo. Podría durar años, quizás décadas, dejando un paisaje desolador y una nación irreconocible. Un misil Iskander cuesta varios millones de dólares, una inversión significativa en poder destructivo, justificada por su precisión y capacidad de penetración. Un dron Geran, en contraste, es decenas de veces más barato,
con un coste de producción que permite su despliegue masivo y repetitivo. La nación en la frontera, en su intento desesperado por proteger a su población y sus infraestructuras, se ve obligada a gastar millones en misiles de defensa aérea, a menudo más caros que los propios drones que derriban. Es un desangre financiero insostenible, una hemorragia económica para Kiev que amenaza con vaciar sus arcas y las de sus aliados. La defensa aérea existente, compuesta en gran parte por sistemas heredados o suministrados con limitaciones, es casi inútil contra el Iskander, cuya velocidad y maniobrabilidad la hacen extremadamente difícil de interceptar, resultando en una eficacia de interceptación frustrantemente baja. Este es el intercambio desigual y brutal que define la naturaleza asimétrica de este conflicto, donde la relación costo-beneficio favorece abrumadoramente al agresor. Ahora, una nueva modificación del Iskander, el llamado Iskander 1000, con 600 kilómetros de alcance adicionales, llevando su capacidad a distancias aún más letales, amenaza directamente el fondo profundo de la nación en la frontera, incluida su capital, que antes se sentía relativamente segura. Esta expansión de alcance significa que objetivos estratégicos y vitales en todo el país están ahora al alcance de esta arma devastadora. Esto es una carrera contra el tiempo. ¿Hay alguna esperanza real para la nación en la frontera frente a esta abrumadora superioridad tecnológica y la capacidad rusa de producir armas avanzadas a escala, mientras sus defensas se agotan y sus aliados dudan? La respuesta por ahora parece sombría y llena de desafíos insuperables. La política actual de Donald Trump, según Reuters, muestra una dualidad inquietante. Esta incertidumbre generalizada, esta aparente ambivalencia, ¿no es acaso un estímulo directo y perverso para el Kremlin? Intensifican la presión militar y psicológica, contando cínicamente con el cansancio político de las democracias occidentales y la profunda división que carcome a la OTAN desde dentro. El objetivo declarado de Rusia es una campaña metódica y sostenida. Buscan una paralización sistémica de la retaguardia del país vecino occidental, golpeando sus nodos logísticos, sus centros energéticos y sus capacidades de producción. Quieren agotar sus recursos militares y financieros hasta la extenuación, minar la moral de sus tropas en el frente y de su población en la retaguardia, y en última instancia, presionar a Occidente para que ceda a sus demandas territoriales y políticas, legitimando sus anexiones. El país vecino occidental, por su parte, intenta adaptarse desesperadamente a esta nueva realidad de guerra total. Han implementado una defensa de varias capas, con grupos móviles de defensa aérea y sistemas de guerra electrónica para contrarrestar los drones. Pero, hasta ahora, estas medidas, aunque valientes, son insuficientes para frenar la marea implacable de los ataques rusos. Se les presenta como fuerzas ciegas y paralizadas por el miedo constante de los ataques aéreos, incapaces de coordinarse eficazmente o de lanzar contraofensivas sostenibles. Occidente, especialmente Estados Unidos y Europa, está visiblemente dividido por intereses internos conflictivos, por facciones políticas polarizadas y por una falta de visión estratégica unificada. Están atrapados por el miedo a una escalada incontrolable con Rusia, una escalada nuclear que les aterra, lo que les impide tomar decisiones audaces y decisivas. Y están limitados, quizás de forma crítica, por una creciente escasez de recursos militares, en particular de los valiosos y escasos misiles de defensa aérea, que son extremadamente caros y tienen una producción limitada. Se resalta una y otra vez en cada cumbre y cada declaración la incertidumbre y la vacilación de su política, una falta de claridad que se traduce en una respuesta lenta y reactiva. Esta ambigüedad debilita peligrosamente a la OTAN desde dentro, erosionando su credibilidad y su capacidad de disuasión. ¿Quién sale ganando en este macabro juego de poder y desgaste? Claramente Rusia. Demuestra una superioridad tecnológica clara y una capacidad de presión estratégica formidable, que le permite dictar los términos de la contienda. Explota sin piedad las debilidades occidentales, sus divisiones y sus temores. ¿Quién pierde? La nación en la frontera.
sufre pérdidas masivas de vidas y de infraestructura, un agotamiento incesante de sus recursos y una desmoralización profunda en su sociedad. Su retaguardia ya no es segura, es un objetivo constante, una zona de guerra activa. El pueblo de la nación en la frontera se muestra como una víctima exhausta, pero resiliente, de este conflicto brutal e implacable. Occidente y la OTAN pierden también, aunque de forma más sutil y parcial. Muestran divisiones internas que los debilitan, una vacilación paralizante que les impide actuar con la contundencia necesaria. Sus defensas son superadas en un duelo tecnológico y sus recursos son limitados, poniendo en jaque su credibilidad como garantes de la seguridad global. Trump, una figura ambigua y polarizadora, se encuentra en una posición difícil. Sus palabras y acciones envían señales contradictorias que solo aumentan la confusión. Europa, en su conjunto, se ve amenazada por la inestabilidad en sus fronteras, por los riesgos energéticos y por una posible crisis humanitaria sin precedentes. Todo ello consecuencia directa de esta guerra. Esta es una lucha de desgaste industrial a gran escala, una prueba de resistencia económica y tecnológica. La sostenibilidad de la producción a largo plazo, la capacidad de reponer armamento y municiones, es clave para el resultado final. Rusia, lejos de conformarse, actualiza constantemente el software de sus drones para evadir los bloqueos de guerra electrónica del adversario y mejorar su precisión. Es una carrera armamentista tecnológica constante, una batalla de ingenio e innovación que se libra en las sombras de los laboratorios y en los campos de batalla digitales. La guerra moderna ya no se define solo por el número de tropas desplegadas o la extensión del territorio controlado. Se define, de forma crítica, por la velocidad, la precisión y la inteligencia de la tecnología que se posee y la rapidez con la que se puede desplegar y adaptar. La historia lo confirma con sus analogías. Desde las flechas y escudos hasta los tanques y aviones, la tecnología siempre ha sido un factor decisivo, pero ahora es más sofisticado, más autónomo y, por lo tanto, más peligroso que nunca.